y llamado de Jesús. Pero a través del Espíritu Santo de Dios, ahora sí nosotros permitimos que Él obre en nosotros y empezamos a entender las cosas de manera espiritual. No con una mente limitada, con una mente condicionada a lo terrenal, a lo pasajero, sino que realmente es el Espíritu Santo de Dios el que nos empieza a revelar todas las cosas. Y Jesús dice, y Él también les recordará todo lo que yo les he enseñado. Él nos guiará a toda verdad. La importancia del Espíritu Santo siempre Jesús la resaltó. A tal punto que Jesús dice, yo les enviaré otro consolador. Equipar al Espíritu Santo de Dios, a la persona de Dios, al Espíritu Santo, que ahora habita con nosotros. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se rasga el velo que solamente podría cruzar el sumo sacerdote en ese tiempo. Y note que el velo no es que se recogió y se dobló para ponerlo en otro, por ahí cerca del templo, para cuando fuese necesario otra vez volverlo a colocar. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Con la muerte de Jesús, ese velo es rasgado porque ya no se necesita más. Ya no necesitábamos el velo. Ahora, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en nosotros, como lo acaba de decir Jesús, que Él habitará, ya no solamente con nosotros, sino que Él habitará en nosotros, porque ahora ese velo que nos sirve, humanamente hablando, terrenalmente hablando, como sombra de lo que era la obra de Jesús, ahora también ese templo, ya del cual Jesús habla, derriben este templo y yo lo edificaré en 3 días. Los religiosos, los fariseos, los estudiosos de ese tiempo pensaron que Jesús estaba hablando de ese templo hermoso de Salomón. Pero Jesús estaba diciendo, hey, ese templo ya no es necesario. Ahora yo soy el templo. Ustedes, cuando me reciben a mí, pasan a ser ahora el templo de Dios. Porque yo, cuando ustedes me reciban a mí, yo los hago parte de mi cuerpo y ustedes recibirán al Espíritu Santo de Dios, que finalmente es el que santifica. Los elementos del tabernáculo o de la tienda de campaña en el tiempo de Moisés o del templo de Salomón, los elementos eran valiosos porque se mencionan elementos hechos en oro, hechos en plata, en telas preciosas, hermosas, telas costosas. Se usaban elementos para oler, también que eran costosos y eran difíciles de conseguir. Pero ahora Jesús está revelando que con su obra, Él ahora es el camino y Él es la puerta. Y que nosotros como iglesia hemos recibido, ahora sí, a su Espíritu Santo, que es el que nos hace a nosotros templo, porque si no, solo somos barro, y eso es lo que somos. Por eso la palabra del Señor dice que Él ha depositado en nosotros esa gloria, que Él ha depositado esto tan valioso que es el Evangelio en vasos de barro. Pero una cosa es el vaso de barro vacío y otra cosa es el vaso de barro que tiene la presencia de Dios. Amén. ¿Hay alguien aquí con esa presencia? Amén. El Espíritu Santo de Dios siempre está. Que usted y yo digamos que no lo sentimos no quiere decir que no esté, pero muchas veces nosotros mismos impedimos que el Espíritu Santo de Dios se manifieste. Por eso en la canción decíamos, obra en mí, Santo Espíritu de Dios. Obra en mí, Santo Espíritu de Dios. Pero para que el Santo Espíritu de Dios sobre nosotros, es necesario que nosotros dejemos que nos dirija. Entonces, lo primero que hoy queremos ver en la palabra es la persona y la presencia del Espíritu Santo.
Repito el versículo con el que empezamos. Jesús acá habla a la Trinidad. Él dice: yo le pediré al Padre que les envíe otro consolador, para que esté siempre con ustedes el Espíritu de verdad. Si hay un espíritu de verdad, hay un espíritu de mentira. Entonces la iglesia tiene que estar muy atenta. Y la atención no es que usted venga y se ponga acá con alarma cada hora para que la alarma le suene y usted con los ojos así. Sino que esa atención realmente es la revelación del Espíritu Santo de Dios, que ahora nos va a revelar todas las cosas y los misterios y los secretos más guardados. Que Jesús enseñó muchas cosas y el Espíritu Santo nos recuerda, pero el Espíritu Santo de Dios sigue aún revelando, y por eso la iglesia necesita del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Jesús le da la importancia al Espíritu Santo, a tal punto que nos promete el Espíritu Santo de Dios todos los días, su presencia todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no lo puede recibir porque no lo ven. Porque para ver al Espíritu Santo de Dios primero tienen que ver a Jesús. Y para muchas personas, quizás si le preguntáramos acerca de los beneficios y todo lo bonito y lo especial y lo eterno que ofrece el Espíritu Santo de Dios, que nos entrega el Espíritu Santo de Dios, muchas personas quisieran hacerlo, pero para recibir el Espíritu Santo de Dios primero hay que ver a Cristo. Primero hay que recibir a Cristo. Primero hay que caminar sobre el camino que es Cristo. Primero hay que entrar por la puerta que es Jesús. Primero hay que ser lavados, limpiados por ese sumo sacerdote que presenta ofrenda y sacrificio, que es Cristo, el eterno sacerdote una vez y para siempre. Y el mundo, por lo que Jesús nos llama para tomar su cruz, eso es lo que el mundo no quiere. Eso es lo que el mundo no quiere. Renunciar a sí mismos para que Cristo gobierne. No es posible que el mundo reciba el Espíritu Santo de Dios si no ha decidido morir para sí y recibir a Jesús. El Padre, el Espíritu Santo de Dios, Cristo, aman al mundo, lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mire el detalle. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no está la promesa del Espíritu Santo. Porque primero hay que hacerlo. Las cosas se hacen primero el uno y después el dos. Jesús es el que lo envía, al Espíritu Santo de Dios. Sin Jesús, iglesia, no hay Espíritu Santo de Dios. Jesús promete su Espíritu Santo y lo cumple allá en el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 1 y 2. Jesús está enfatizando de que Él es otro consolador y de que el Espíritu Santo de Dios es la presencia permanente para el creyente, no para el mundo, para el creyente. Y de esa manera Él nos instruye y Él clama en nosotros la manera en la que debemos orar. No según nuestra carne, sino según el propósito del Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros. Pero el Espíritu Santo de Dios también lo hace dentro de la guía y dentro del lineamiento que Jesús le dejó a su iglesia, porque Jesús así mismo lo recibió del Padre y de esa misma manera Jesús lo hizo, porque Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Entonces nosotros vemos que el Padre tiene su voluntad, Jesús se alinea a la voluntad del Padre, el Espíritu Santo está alineado también con la voluntad de Jesús, y nosotros como iglesia a veces queremos salirnos de la línea, pero sí recibir el poder del Espíritu Santo, pero no la dirección, no